Y a mí me gusta hacer una pequeña introducción que es para mí muy sistémica, es hacer un gran agradecimiento a mis maestros, a mis padres por darme la vida, a mis ancestros que van más allá de mis padres y que obviamente sin ellos y sin todo el linaje, tanto por parte de mamá como por parte de papá, yo no podría estar aquí ahora con vosotras y vosotros. Y a la vida, ¿no? Porque hay que agradecer cada mañana que sigamos a seguir caminando, ¿no? Entonces, bueno, así es como a mí me gusta empezar las cosas. Bueno, ¿quién soy yo? Yo creo que ya me conoce, Gonzalo me conoce un poquito, pero bueno, me presento. Me llamo Olga Ramos Izquierdo, soy coach en programación neurolingüística, también soy especialista en eneagrama, en sistémica familiar, que no sé si os sonarán las configuraciones sistémicas. Es un módulo que doy y imparto al final de curso. Ahora Paqui, por ejemplo, está haciendo el último módulo, hemos visto ya el primer día, salieron todos un poco con la boca abierta, nos quedan 2 días de formación sistémica que es muy chula. Y bueno, como os comentaba hace un ratito, yo salgo del mundo empresarial hace año y poco, en abril del año pasado, para dedicarme a esto, ¿vale? He hecho como un cambio radical en mi vida y estoy realmente disfrutando muchísimo de cosas que hasta el momento no había podido nunca disfrutar, que mis palabras se oigan, se escuchan, que tengan un valor y darme cuenta, entre otros trabajos, que todo eso que yo anhelaba tanto recibir es algo que con el trabajo que he hecho desde el 2019 podía haberme dado yo sola y no esperar a que nadie me lo diera, ¿vale? Porque es un hándicap para todos, para todas las personas, creer que la responsabilidad de que nosotros seamos felices está en el de enfrente y no en nosotros mismos y nosotras mismas. Depender de un marido, de un novio, de un padre que te valide, te quiera o te demuestre, en vez de empoderar nuestro interior para ser nosotros los que seamos los valedores de nuestro yo más sagrado, ¿no? De nuestro ser auténtico. Que un poco ya lo hemos hablado cuando estábamos aquí los 4 de cháchara, ¿no? Si el día que hicimos la primera presentación, que estaba la sala completamente llena, esperábamos a mucha gente, pero vino mucha más, había 40 y pico personas, algunos estaban de pie al final donde las cortinas. Hice estas preguntas, ¿no? ¿Qué puedo hacer diferente para conseguir un resultado diferente? Es el aprendizaje, ¿no? Pero de algún modo siempre tengo alguna relación difícil o conflictiva en mi vida. No consigo gestionar mis emociones o la ansiedad, el estrés, la tristeza. Es algo que está en mí y que no consigo muchas veces, parece que es dueño de mí y no yo dueño de esa emoción. Estoy cansada de tropezar siempre con la misma piedra o no entiendo por qué a veces reacciono como reacciono. Yo creería que vi a todo el mundo con la mano levantada. En algo siempre podemos levantar la mano, ¿no? Y lo que vamos a ver es que hay un montón de emociones implicadas en ese levantar la mano, ¿no? Un montón de emociones implicadas. Aquel día os hice una pequeña introducción. ¿Os acordáis de Inside Out, de la peli? ¿Vale? ¿Sabéis que hay emociones primarias y emociones secundarias? ¿No? Vale. La peli Inside Out hablaba de alegría, de tristeza, de asco. Estoy mirando los dibujitos, no sé si os acordáis. ¿Vale? Esta era la alegría, esta era la tristeza, el asco, que tenía siempre cara así, por eso la ponen verde, de vómito. El miedo, la ira, ¿no? Son como emociones, son las emociones básicas. Hay un autor, Paul Ekman, que se dedicó a viajar por el mundo haciendo un estudio. Y ese estudio llegó a concluir que daba igual de qué parte del planeta fueras, de una tribu, de Nueva York, de Filipinas, de Finlandia, allí con los esquimales, independientemente de dónde fueras, es decir, que el contexto cultural y social no influía en esto. La expresión de estas 5 emociones desde bebés era la misma, ¿vale? Los bebés filipinos hacían el mismo gesto que los chinos o que los africanos cuando estaban alegres. Hacían el mismo gesto facial cuando tenían miedo o cuando estaban enfadados. ¿Sabéis los emojis de WhatsApp? Pues el origen de los emojis de WhatsApp es esto.
¿vale? Y esta película está basada en las emociones primarias. Luego hay un montón de... Claro, son 5 y esto es muy poco, ¿no? Claro, hay un montón más. Pero es una mezcla de estas 5. Luego hay otro concepto que ya no es una emoción básica y ni es una emoción secundaria, sino que son sentimientos. Un sentimiento, ¿en qué se diferencia con una emoción básica? En que ya interfiere un pensamiento, ¿vale? Una emoción más un pensamiento ya es un sentimiento, y ahí se empieza a complicar toda la estrategia mental que, si algún día hacemos el curso de PNL, os explicaré. Pero bueno, como introducción está bien que sepáis, empecéis a saber cositas, estudiar todo esto, ¿eh? Hay una ruleta que la llaman la rueda de las emociones, que tiene diferentes capas, y que va explicando partiendo de estas 5 elementales o básicas, que dependiendo del autor suman alguna más y son 6, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, no está la sorpresa. Pues en esta rueda tenéis un compendio de un montón de emociones, si os interesa le podéis echar un vistazo. Los objetivos del programa es aprender a mirarte uno mismo, que os lo he explicado un poquito antes hablando un poco de lo que te puede ofrecer el eneagrama, ¿no? Es verte a uno mismo, descubrirte, saber cuáles son tus patrones inconscientes, de los que muchas veces tú mismo tienes un juicio, un autojuicio, te criticas porque no sabes que es un patrón y que no eres tú sola quien lo tiene, sino que es algo común y que además tiene unos mecanismos de defensa concretos asociados a ese patrón de personalidad. Tiene una pasión y fijación que se llama en eneagrama, que es una distorsión de las emociones y de la estrategia mental, ¿vale? Cada eneatipo tenéis, eso es un dibujo de líneas, tienen un significado, se llaman flechas. Entre uno y otro se llaman alas, significan la estructura del patrón. Cuando encontréis vuestro patrón de personalidad, vais a ver en cada flecha. Yo empecé en el crecimiento personal, estoy loca que la gente lo conozca, como Cristina, que decía: es que los psicólogos no me ayudan, no me dan herramientas, no tal. Bueno, pues esto es una oportunidad. Mi objetivo es divulgar la información que a mí me ha llegado antes, que no me coloca en un lugar distinto. O sea, ahora mismo porque estoy de pie y vosotros sentados, pero yo no soy más. Yo solamente soy la persona que tiene la capacidad de daros información para que vosotros la aprovechéis y hagáis con ella algo grande, ¿no? Incluso mucho más grande que estar aquí. Mi deseo, pues seguir aprendiendo, ¿no? Yo cada vez que doy clase aprendo. Ya está científicamente demostrado, se han hecho pruebas genéticas en ratones, que no solo el estrés, el trauma se queda grabado de alguna forma en las células de nuestro cuerpo y produce, no sé si os suena la palabra epigenética, ahora está bastante de moda, lo explicaremos en el curso. La epigenética significa que las condiciones ambientales y todo lo que viene de fuera que nos provoque o que nosotros sintamos estrés, depresión, vergüenza extrema, ira, nos afecta en el cuerpo, y no solo eso, es capaz de cambiar, de activar, es como si nuestros genes tuvieran un interruptor de on y off, y estas sensaciones, que son reflejo del cuerpo al final, son capaces de alterar, de encender o apagar estos marcadores en los genes y provocar enfermedades. Y esas enfermedades se pueden heredar. Ya está científicamente demostrado. Hay estudios científicos que lo demuestran, ¿no? Y hay documentación que os podría dar y que estará en el curso a vuestra disposición. Entonces, qué importante es que nuestro ego, nuestra forma de pensar, nuestros patrones inconscientes que nos generan toda esa ansiedad o todo ese estrés, que os ha dicho, una situación de estrés puede tener efectos en el cuerpo durante 6 horas, ¿vale? Imaginaos si es un estrés crónico. Imaginaos si es un estrés crónico, o sea, no son 6 horas de sistema inmunitario debilitado, son 6 más 6 más 6, y nos podemos tirar un mes con el sistema inmunológico hecho papillita, y es que no sé por qué tengo alergia, no sé por qué me sienta mal lo que sea, no sé por qué me cojo tantos constipados, ¿no? O no sé por qué tengo una úlcera en el estómago. Esto os suena, ¿no? El estrés y la úlcera, ¿os suenan? Bueno, pues hay otras enfermedades relacionadas con otro tipo de emociones. Por eso es tan importante conocer nuestros mecanismos, porque nos ahorramos un montón de emociones difíciles que pueden tener efectos no deseados en nuestro cuerpo. ¿Qué es el ego?
El ego es la base de casi todo, pero sobre todo del estudio del eneagrama. Cada tipo de personalidad, que aquí solamente vamos a ver en este dibujo 9, que en realidad se multiplican por 3 cuando hablemos de los instintos. Hay, el ser humano desde prehistoria tiene unos instintos. Hoy en día hemos arrastrado estos instintos. Dependiendo de cuál sea nuestro instinto dominante, hay 3 básicos: el conservación, que tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el espacio, tiene que ver con el territorio, ¿vale? Antiguamente, hoy en día tiene que ver con la seguridad económica, con la casa, con la protección de la familia. Ese sería el instinto de conservación. El instinto sexual, que sería el instinto de la supervivencia de la especie, ¿no? Antiguamente el instinto sexual ayudaba a las tribus a seguir creciendo y a no extinguirse. Eso es lo que utilizamos, el sexo, no confundir el sexo con el instinto sexual, aunque están relacionados, ¿vale? Hoy podemos utilizar el sexo con otros fines. Estaría el instinto social, el instinto de la manada, el instinto de sentirme protegido, por ejemplo, con el clan, el de establecer una conexión, porque imaginaros, luego en sistémica esto también está relacionado, que lo veremos el próximo lunes en clase, antes de terminar el curso. Veremos que si una persona en una tribu antigua era expulsado, era desterrado, ¿vale? Corría peligro de muerte, ¿vale? Entonces el instinto social no solo es para hacer amigos, es para hacer amigos, es para tener un rol, una actividad, algo útil para la manada, ¿vale? Para ser protegido también. Entonces, estos 3 instintos multiplican los 9 tipos de personalidad, que son los básicos y que veremos en los primeros módulos. Y eso los hace y los convierte en 27. Rizar el rizo, dependiendo de qué instinto esté primero y cuál esté segundo, se vuelven a multiplicar las opciones y empezamos con 54 tipos de personalidad. A tanto no vamos a llegar, ¿vale? Eso sería un curso especializado en eneagrama, que algún día si queréis lo doy, pero no va a ser el de octubre, ¿vale? En octubre nos vamos a ir hasta los 27, que son un montón. Es identificar lo que te domina, que es el ego, para poder desidentificarte de eso y alcanzar tu verdadero ser. Ser libre del ego. Eso no significa que vaya a desaparecer. Por mucho trabajo personal que tengamos, en algún momento siempre aparece. Pero no es lo mismo que aparezca y tú no tengas las herramientas ni tengas el conocimiento, a que aparezca el ego, lo reconozcas y digas: ah, majo, ahora puedo parar y tomar una decisión distinta. ¿Lo veis? Vale. El ego es una máscara que construimos desde la infancia para sobrevivir, protegernos y adaptarnos al medio, la homeostasis en biología. Está formado por nuestras creencias, miedos, motivaciones, distorsiones cognitivas y emocionales, pasiones y fijaciones del eneagrama. La pasión es una distorsión emocional y la fijación es la distorsión, ¿vale? La creencia que nos domina y que no sabemos que la tenemos porque normalmente es inconsciente. La herida de separación o heridas del alma y patrones automáticos según cada uno de los eneatipos. La programación neurolingüística, que es lo que hablábamos antes, la PNL. El ego se entiende como un proceso mental. Como te decía antes, Gonzalo, no es algo que tú puedas coger en tu mano y decir: me voy a quitar el ego, ¿vale? El ego, en ese sentido, no existe el ego en ese sentido, ¿vale? Hablamos de ego para entender que se trata de un proceso que tiene dentro de él creencias, valores, emociones, estrategias, tiene de todo. Tiene un punto de decisión, tiene un montón. Forma parte de una estructura. Cuando esa estructura se fija en nuestra personalidad, en nuestro carácter, hasta los 7 años, 8, a partir de ahí ya está más o menos fijada. Se puede intentar cambiar y modificar ciertas cosas y de hecho se logra. Pero la base es desde que estamos aquí en la tritipa de mamá, que parece que esto no influye, pero influye muchísimo. Dentro de la tripita de mamá ya tiene emociones y esas emociones las hacemos nuestras, porque en esta época del desarrollo de un ser humano no hay distinción entre mamá y tú, sois lo mismo. Entonces las emociones que vive mamá las estás viviendo tú en su tripita, y si mamá tiene un problemón, ese problemón se te va a quedar a ti en las celulitas, a ti
y a tu descendencia. Luego veremos en sistémica que no todo lo que se nos queda pegadito es lo malo, ¿vale? También se nos queda pegadito lo bueno. ¿Nunca os ha pasado que vais andando por la calle y oléis algo y os recuerda, ay, esto me recuerda? O escucháis una canción y se os pone el cuerpo alegre, o al contrario, volvéis a esa emoción, eso es un anclaje. Y en PNL, que no lo vamos a ver en este curso, nos veremos en el siguiente si se da, veremos cómo se desactivan los anclajes. Explicaré lo que es el perdón, ¿vale? Y cómo aplicarnos el perdón, porque no se trata tanto de perdonar al otro, sino de perdonarnos a fin de cuentas a nosotros mismos, porque el otro y nosotros tenemos muchísimo más en común de lo que creemos en un principio. Fijaros si es importante que este hombre, David Hawkins, un médico psiquiatra con una profunda orientación espiritual también, que dedicó gran parte de su vida a investigar los niveles de conciencia humana y su impacto en la salud, la conducta y la percepción de la realidad. ¿Qué decía este hombre? Estos son como niveles de vibración. Pero cuando tú estás contenta lo sabes, ¿o no? ¿Y no te ha pasado que cuando estás cerca de una persona que está alegre y contenta, tú te motivas de algún modo o te contagia de algún modo? ¿Qué pasa? ¿No habéis visto ese vídeo del tren donde de repente alguien se pone a reír y acaba todo el tren riéndose? Bueno, pues está un poquito relacionado con las vibraciones. Son las más bajas, que yo cuando vi que la vibración más baja del cuerpo humano es la vergüenza, aluciné. Esto me suena en mí, ¿vale? La culpa, la apatía. Vibrar aquí demasiado tiempo, ¿vale? Es lo mismo que estaban explicando Marian Rojas Estapé y lo que estaba describiendo Manel Sansegarra. Nos puede producir enfermedades, ¿vale? A largo plazo y no tan largo plazo, ¿vale? Y vibrar de aquí para arriba, coraje, la neutralidad es como empezar a estar en contacto con la verdad, y la verdad no es lo que nosotros creemos. El mapa no es el territorio. Lo voy a explicar con un ejemplo mejor. Cuando nosotros vemos una película y después de ver la peli salimos y charlamos con los amigos, a mí me puede gustar y a ti no. Y a mí hay unas cosas que me dan asco y a ti te dan risa. Entonces, dependiendo de nuestro mapa, ¿vale? Así será el territorio. Es un condicionante. Nuestros patrones de personalidad y nuestro ego es un condicionante mental a través del cual, es como ponerse unas gafas de colores, a través del cual yo veo el mundo. Entonces, si mis gafas son rosas, yo veré el mundo rosa, pero si mis gafas son grises, yo veré el mundo gris. Y no es algo que yo crea poder elegir. Con la boca abierta, darte cuenta de que sí podemos elegir. Cada uno de estos niveles tiene una forma distinta de verse a sí mismo, la persona, de tener un concepto de Dios, si es que tiene alguno. Tiene unas emociones relacionadas y un proceso relacionado. Os lo dejo ahí, ¿vale? No lo vamos a ver, de hecho esto no está en nuestro curso, pero me apetecía traéroslo y que lo tuvierais. Empezaréis a tener contacto con tantas cosas que se pueden ver en crecimiento personal, aunque no sean en este curso. Y bueno, ya os he explicado mientras estabais aquí qué es el eneagrama, ¿no? Y cómo busca el equilibrio. Es un sistema de autoconocimiento que describe los 9 tipos de personalidad que yo os había dicho que son los básicos, desarrollado por Gurdjieff en primera instancia, Óscar Ichazo después y Claudio Naranjo después. Claudio Naranjo lo que fue es un divulgador y él introdujo en el eneagrama cosas que Ichazo y Gurdjieff no habían introducido, que eran la descripción de patrones con los instintos, es decir, los subtipos. Estos son los 9 tipos y los 27 que veremos en el programa son los subtipos de personalidad, y eso lo desarrolló Claudio. Os he explicado que no es ponerse una etiqueta, sino conocer la etiqueta que nos podríamos poner para quitárnosla, ¿vale? Y no se trata de quitárnosla en el sentido de eliminarla, de no estar conforme con ella, de negarla o rechazarla, no. Se trata justo de lo contrario, se trata de amarla, porque la tenemos. Este es el famoso Claudio Naranjo, chileno, murió en el 2020,
por poquito no lo llegué a conocer. No es solo eneagrama. Él estudió muchas cosas, hizo Gestalt, fue discípulo de Fritz Perls, que es el creador de la terapia Gestalt, que si no os suena como nombre, seguro que os suena la frase estar presente en el aquí y ahora. Bueno, pues esto es un concepto básico de la terapia Gestalt o Gestalt. Médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en psiquiatría también en Estados Unidos, discípulo de Fritz Perls, colaborador en el Instituto Asselin de California, que se dedicaba también a la psicología humanista y transpersonal, meditaciones, hace trabajo sistémico, bueno, en la escuela se hace trabajo sistémico, trabajamos con la herida de los padres también. ¿Qué es un patrón? ¿Qué se llama patrón? Porque Claudio Ichazo en su día y Gurdjieff describieron estos patrones, y dentro de estos patrones es como se dibuja, cada característica es un punto, cada característica de este patrón es un puntito que podemos poner en este cuadrante, digamos, ¿no? Y todo ese conjunto de puntos hace una trayectoria, ¿vale? Esa trayectoria es un patrón, ¿vale? Este sería un patrón, este sería otro, hay 9 patrones. Vemos el eneagrama y lo vemos en clase, hay mucha gente que empieza a decir, jolín, es que yo no encajo en el patrón al 100%. Claro, claro, porque somos únicos. O sea, yo no he tenido tus papás, ni hemos ido al mismo cole, y aunque seamos hermanos, gemelos, ¿vale? Tu experiencia en función de tu temperamento, porque la personalidad se compone de 2 cosas, principalmente, y así lo describe también la psicología clínica, del temperamento y el carácter. El carácter es lo que vamos a ver en el eneagrama y el temperamento es lo que podemos intuir que podría, ¿vale? Del transgeneracional. Es algo innato. Cuando bebés o se tienen gemelos, desde bebés se les ve el temperamento, que son diferentes, aunque hayan nacido el mismo día, a la misma hora, tienen un temperamento diferente. Y ese temperamento, que es innato, puede condicionar su experiencia vital, ¿de acuerdo? Con lo cual no tienen por qué desarrollar el mismo tipo de patrón de personalidad, aunque sean hermanos gemelos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de los patrones del eneagrama, solo un poquito. ¿Vale? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que busca cada patrón básico? Luego esto tiene mucha tela que cortar. Este librito tan mono, que lo ha escrito bajo la supervisión de Claudio hasta que falleció en el 2020, su equipo de trabajo del SAT, solo este es de el orgullo. Wow. Este es del 2, del patrón de personalidad 2. Y hay 9 como estos, es decir, lo que vamos a ver aquí ahora mismo es una pinceladita, ¿vale? Esto lo desarrollamos mucho más. ¿Qué es lo que busca cada tipo de personalidad según Claudio Lara? ¿Qué es lo que buscamos? El 9, el patrón eneatipo en concreto, lo que busca es la paz. Su fijación, es decir, su distorsión cognitiva, es la búsqueda de la paz, la evitación del conflicto, ¿vale? Entonces, haga lo que haga este eneatipo, que ya veremos que hay 3 distintos, va a buscar la paz y la ausencia de conflicto de diferentes maneras. Normalmente apartándose, quitándose importancia, desapareciendo de la escena para no representar ningún tipo de peligro para el otro. Y otra cosa que puede hacer es fusionarse con ese otro. Se puede fusionar, si es por ejemplo un instinto social, se puede fusionar con un grupo. Puede ser con la empresa, se puede fusionar con un grupo, una asociación a la que pertenezca, y todo su afán va a ser hacer, porque es uno de los hacedores. El 9, el 3 y el 7 son eneatipos muy hacedores de cosas, ¿vale? Entonces todo lo que va a hacer el 9 va a ser para mantener la paz en ese grupo, por ejemplo el social, la paz con la pareja, si es el 9 sexual, ¿vale? Y la paz con el cuerpo, si es el 9 autoconservación. Y ya en el curso podemos explicar muchísimo más todo esto. Pero que sepáis que el eneatipo 9 es el que no es capaz de gestionar el conflicto, y antes de que aparezca entra en acción su mecanismo de defensa. La pereza psicoespiritual, no la pereza de quedarse en el sofá, que la autoconservación también lo hace mucho, ¿vale? Pero es la pereza de mirarse, de darse importancia, de decir, de poner límites, de decir no cuando quiere decir no,
¿vale? O decir sí cuando quiere decir sí, y su mecanismo es la narcotización. El 9 se narcotiza haciendo cosas de forma compulsiva, es decir, no hace la acción correcta, que es lo que tocaremos en clase, ¿de acuerdo? Hace solo para huir o confluir con el otro o con el grupo, ¿vale? El eneatipo 3 que está conectado con el eneatipo 9. ¿Qué significa que está conectado con las flechas? Ahí se ven las flechas, aquí hay líneas, pero ahí se ven la dirección de las flechas, ¿vale? El 9 está conectado con el 3. ¿De qué manera? Eso se llama flecha de integración y simboliza la herida del alma del eneatipo 9, ¿vale? Es donde el 9 puede empezar a trabajar, ¿vale? Para luego dirigirse a su siguiente flecha, que es la 6, ¿de acuerdo? Y encontrar el coraje para ser él mismo de verdad, darse importancia, reconocer quién realmente es, porque ya veremos que el 3 es el autoengaño, el no saber quién soy, ¿vale? Entonces reconocerse y desde ahí tomar las acciones correctas, que es la virtud del 9, es la acción correcta. Entonces el eneatipo 3, ¿qué es lo que busca el eneatipo 3 de personalidad? ¿Cuál es su patrón inconsciente? ¿Qué es lo que necesita sin saberlo? Es destacar, es ser visto, es ser validado. En algún momento en su infancia, ¿vale?, no se sintió visto, no se sintió validado, y como mecanismo de defensa lo que hace es hacer hasta agotarse y poner incluso en riesgo su salud física para tener éxito, para destacar, ¿vale? Porque de eso depende que él se sienta que existe. Si no hago, no existo, ¿vale? Igual que el 9 lo que necesita es desaparecer para no entrar en conflicto, el 3 lo que necesita es que se le vea, es todo lo contrario. También tiene 3 subtipos y ya veremos que actúan de forma diferente teniendo la misma pasión y la misma fijación. Luego esto se organiza en tríadas, hay una tríada que es mental, o sea, hay 3 numeritos que son mentales y que todo su mecanismo tiene mucho que ver con la mente, con el pensamiento, con la rumiación, con el miedo, con el pensar en el futuro, con la ansiedad. Hay otra tríada que es la visceral, ¿de acuerdo?, que serían los 3 de arriba, que tiene más que ver con el cuerpo, con la emoción de la ira. Y luego está la tríada emocional, que serían el 2, 3, 4, y la tríada emocional tiene mucho que ver con el ser visto, con las emociones, con la conexión con el otro, ¿vale? Eso como tríadas, solo que sepáis eso. La otra flechita, que sería el 6, ¿qué es lo que busca el patrón del eneatipo 6? Busca la seguridad. A veces se confunde el eneatipo con el instinto. ¿Os acordáis que os he hablado de conservación sexual y social? ¿Vale? Un eneatipo 6 que busca la seguridad podría confundirse con el instinto de conservación. Por eso es muy importante cuando estemos en clase y vemos todo, que hagamos un trabajo de introspección importante, ¿vale? Luego es fácil distinguirlo, pero al principio, cuando no sabemos nada de los tipos de personalidad, ni de los patrones, ni de los mecanismos de defensa, ni nada de esto, se puede llegar a confundir. Entonces, el 6, ¿qué le pasa al 6? El 6 que busca la seguridad, la incertidumbre, la duda, esta cosa de no tomar decisiones si no tienen una figura de referencia o una estructura que lo soporte y lo sostenga, ¿vale? ¿Qué le pasa también al 6? Pues que hay un 6, por ejemplo, que es contrafóbico. En todos los eneatipos veremos que de los 3 que hay de cada número, hay uno de ellos que no parece del número, porque es contratipo, porque hay uno que no siente miedo, el 6 siente miedo por defecto, ¿vale? Por eso de ahí viene su inseguridad y por eso lo que busca es la seguridad constante. No parece 6 porque es contrafóbico, es como que su mecanismo de defensa contra el miedo es atacar el miedo. Y ahora vamos con la éxada, vamos a empezar con el 1, que es lo que busca el 1 es mejorar. ¿Qué le pasa al 1? Al 1 lo que le pasa es que se siente imperfecto, ¿vale? Le pasa que posiblemente en la infancia pues fue exigido, no le dejaron divertirse, tiene un conflicto con la diversión, es un eneatipo rígido, que no se permite muchas cosas y tiene un concepto de moralidad y la ética muy particular, es el que parece que siempre tiene razón o que quiere llevarla, y que es muy vehemente y es capaz de discutirte algo con mucha vehemencia porque tiene la ira detrás. Es una de las emociones que
que reprime. El 1, que quiere mejorar todo el rato, es un eneatipo que reprime mucho, sobre todo la ira, pero en general reprime sus emociones. Mejorar el mundo, mejorarte a ti, mejorar un informe, es detallista, ay no, esto hay que corregirlo, ¿vale? Eso es una característica típica del 1 como genérico, ¿vale? Como genérico. Como sabéis y os he dicho, hay un 1 que se desmarca un poquito de esta descripción. Vamos a seguir por el 4, que es el de la flecha, ¿vale? ¿Qué busca el 4? El 4 tiene una necesidad de estar en contacto con el interior, ¿vale? El 4, que es un emocional, tiene tendencia a la queja, tiene tendencia a la melancolía, tiene tendencia a la vergüenza, tiene tendencia a la tristeza, pero puede ser muy tenaz. También puede tener bastante contacto con el odio incluso, ¿vale? Dependiendo que lo domine, tendrá contacto con alguna cosita con la otra, pero tiene cosas positivas, todos, ¿eh? Ahora mismo os estoy diciendo el patrón más neurótico, digamos, de cada eneatipo para que sepáis distinguirlo por lo que busca, ¿no? En lo general, cuando no tiene contacto con el crecimiento personal y tiene el patrón desbocado, ¿no? Y el 4 se compara constantemente con las personas y normalmente en esa comparación sale perdiendo, porque es un eneatipo que se cree que le falta algo, que cuando repartieron en el mundo todo lo que había que darle a los seres humanos, a él no le llegó. No se da cuenta, ojo, que todo esto son patrones que muchas veces son inconscientes. Vamos a continuar por la flechita y vamos al 2. ¿Qué necesita el 2? El 2 necesita conectar, es uno de los 3 emocionales, es el que más necesita al otro, es el que te va a llamar, te va a preguntar cómo estás, el que si te puede ayudar te ayuda, el que está siempre disponible, el que se mete en todos los saraos, porque necesita conexión. Con conexión me muero, me falta algo, me falta una persona con la que hablar, a la que contarle y que me cuente, porque si no me cuenta es que no me quiere, ¿no? Y tiene esta especie de paranoia. Hablando de la parte neurótica del 2, ¿vale? ¿Y qué le pasa al 2? Que es orgulloso, ¿no? Tiene una conexión con el 8, que luego veremos por qué digo esto, pero tiene una conexión bastante importante con la ira. Es de los que te voy a dar, te voy a ayudar, no sé cuándo, pero como no me reconozcas lo que he hecho por ti, ¿vale? Es esta cosa de te vas a enterar, ¿no? O sea, por lo menos me vas a oír si no me reconoces lo que he hecho por ti, de alguna manera. Entonces, esto es lo que necesita el 2. Y el 8, que es la siguiente conexión con la flecha. El 8 lo que necesita es poder, lo que necesita es dominio, control sobre el otro. Tiene muchísimo contacto con la agresividad el 8, o puede tenerlo, este tipo de patrón de personalidad. Luego estudiaremos, o por lo menos lo veremos, que hay algunos autores, Riso Hudson en concreto, que describen niveles dentro de los patrones de personalidad de cada eneatipo. Es decir, un eneatipo puede estar muy en neurosis, que se llama así, se describe como muy en neurosis, muy en el patrón inconsciente que le domina, o menos. Entonces, en función de cuánto te esté dominando el ego, ¿vale? Pues tendrás las características del patrón más exacerbadas o mucho menos exacerbadas, y será como un patrón más sano, ¿vale? Entonces, con respecto al 8, tiene mucho contacto con la agresividad, con el dominio, con el control, con el clan, una necesidad de lealtad por la protección, es decir, yo te voy a proteger, pero me tienes que ser leal, porque si no, es una forma de hablar, ¿vale? Pero para que entendáis el tipo de personalidad que es. Vamos a pasar al 5, que está conectado con el 8, que es lo que busca. Busca conocimiento. ¿Por qué busca conocimiento? Más que buscar conocimiento, para el 5 el conocimiento es un refugio, ¿vale? Es un patrón de personalidad que en su infancia seguramente lo que sintió que no era respetado, que era invadido, y lo que hizo fue meterse para adentro, ¿vale? Lo que hizo fue meterse en los libros, meterse en la información, meterse en alguna especialidad concreta. Dependiendo del subtipo, pues hay uno que es más refugio, se refugia en algún lugar. Hay otro que se refugia más en el conocimiento, lo llaman tótem, porque es más en la sabiduría y tiene un contacto más con lo divino, un poquito más
más allá, ¿no? Trascendente. Y luego hay otro subtipo que es más, se refugia en la pareja, ¿vale? Entonces la única persona que lo va a conocer, porque él no se da al mundo, porque cree que el mundo lo va a invadir y va a quitarle de algún modo la energía que tiene, los recursos con los que cuenta, los recursos internos. Igual que digo que el 4 es una persona que se cree que no está completa, el 5 le faltan recursos, eso busca de alguna manera el conocimiento, porque ahí se siente protegido. El 7 lo que busca es el placer. ¿Por qué busca el placer? El placer es una especie de mecanismo de defensa, bueno, como todos los demás. En algún momento el niño 7 tuvo algún tipo de sufrimiento, ¿no? Cuando era muy chiquitito. El 7 lo que hace es, ante el sufrimiento yo me voy a divertir, ¿vale? Para que se me pase lo que siento, para evadirme de lo que estoy sintiendo, yo me voy a divertir. Entonces busca el placer de forma compulsiva, ¿vale? Cuando está en su parte más neurótica. Teóricamente el más irresponsable, el que no termina los proyectos, el que salta de una cosa a otra porque enseguida que está haciendo algo a lo mejor se cansa y ve otra cosa que le atrae más. Es propenso a las adicciones porque al principio son divertidas, pero si se le va la mano pues podemos caer en algún tipo de adicción. Esto sería un resumencito de los 9 patrones de personalidad del Eneagrama, mucha más profundidad en los 3 meses que dura el intensivo. ¿Vale? Vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Os he entregado una hoja con un circulito, esta. ¿La tenéis? Vale. La explicación de cómo se hace este ejercicio estaba como regalito para la inscripción. Es muy interesante, está basada en la pirámide de Dilsis, es una herramienta de PNL que se llama reencuadre. Y yo utilizo el reencuadre en este ejercicio para hacer un trabajo con el juicio, para elaborar un mecanismo, una estrategia mental que te permita eliminar el juicio hacia el otro, el juicio hacia nosotros mismos, ¿no? Y con este ejercicio, con esta herramienta, Cristina, que decías que los psicólogos no te dan herramientas, pues aquí tienes una herramienta que te puede permitir darle la vuelta a una estrategia de pensamiento, evitar el juicio. Vamos a jugar con las polaridades. No sé si habéis oído hablar del concepto de polaridad, pero está muy de moda ahora, sobre todo en política. ¿A quién le suena? Derecha o izquierda, el mundo dual, ¿no? El blanco y el negro, lo bonito y lo feo, lo agradable y lo desagradable, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Derecha, izquierda, progresistas y conservadores, ¿vale? Entonces vamos a jugar un poco con las polaridades. Esto está basado en el eneagrama, pero esto es una especie de rueda de la vida que yo he adaptado para que juguemos con las polaridades con respecto a cosas características de cada uno de los eneatipos que acabamos de ver, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos en vuestro cuadernito poner, si queréis numeritos, os va a sobrar una casilla, ¿vale? Un numerito, ¿vale? Del 1 al 9, empezando por aquí hasta aquí. Entonces, al lado del numerito del 1 ponéis la palabra ira. ¿Cuál es la polaridad y qué significa? ¿Cómo vamos a trabajar con esto? La ira puede tener 2 posiciones. Que tengamos dentro de nuestro patrón de personalidad o dentro de nuestro carácter en general, dentro de nuestro ego, mucho contacto con la ira, que sería una polaridad, es decir, aquella persona que no sabe controlar su ira, que expresa la ira de forma contundente, ¿vale? Que se hace notar la ira, ¿vale? Eso sería una polaridad, que puede ser incluso ira agresiva. Y la otra polaridad, en el mundo dual, ¿vale? Sería aquella persona que en su patrón de personalidad, su carácter o su ego no tenga ningún contacto con la ira, que nunca se enfade, que nada le moleste, que no se dé cuenta de cuando está sintiendo ira y vaya por la vida con otras emociones, pero no esta, ¿vale? En cualquiera de estas 2 polaridades, en cualquiera de estas 2, estaríamos en un desequilibrio. ¿Lo veis, el desequilibrio? Aunque solo sea de forma lógica, estaríamos en un desequilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, jugando con el 1 y con este desequilibrio, ¿en qué de esta polaridad a esta polaridad, ¿vale? Esto sería un desequilibrio. Cualquiera de las 2 os llevaría al centro. O sea, si sois una persona que tenéis un contacto irreverente con la ira, que no
sabéis controlarla, que os sale, que os enciende, aunque la reprimáis, pero la sentís, que se os pone el cuerpo tenso, ¿vale? Con la ira estaréis aquí, ¿vale? Y si no la sentís, si nunca os enfadáis, porque por lo que sea no tenéis ningún tipo de contacto con la ira, todo os va bien, nada os enfada, no podéis poner límites porque nada, no hay por qué poner límites, porque todo está bien, ¿vale? En un sentido, ya veremos que no es sano, ¿vale? Estaríais aquí también, ¿vale? Entonces, vais a rellenarme con colorcitos. ¿En qué lugar de entre estas dos manos estáis? ¿Vale? ¿Cómo os relacionáis con la ira? ¿Vale? Si os permitís expresarla, si no, en qué grado, si creéis que es más o menos sano, vuestra relación con la ira. ¿Vale? Y cuando terminéis me avisáis para pasar al siguiente. ¿Estáis? Vale, pues vamos a pasar a la siguiente, al siguiente quesito, ¿vale? El número 2, que va a ser la gestión emocional en realidad. Bueno, la conexión emocional. Es decir, como os he explicado un poquito antes con el eneatipo 2, es una persona que necesita de forma casi compulsiva la conexión con el otro, ¿no? Con las personas. A veces busca protección, a veces simplemente busca ayudar, dependiendo del subtipo. Entonces, ¿cuáles serían las polaridades? La polaridad sería, en este lado, por ejemplo, una persona que tiene una necesidad casi enfermiza, vamos a llamarlo así, es decir, no puede estar solo, necesita saber siempre dónde están las personas, o llamar a una persona que llama a mamá todos los días porque necesita esa conexión, que llama al marido o a la pareja mañana, tarde y noche para que le diga algo bonito o simplemente para tenerlo casi controlado. Es decir, que necesite sí o sí, no puede estar sola esta persona, ¿vale? No soportaría la soledad de esta persona, ¿vale? Y en la otra polaridad, un momentito, no os equivoquéis, en la otra polaridad, ¿vale? Estaría aquel que si estuviera solo en el mundo estaría mejor, ¿vale? Que no solo no necesita a nadie, sino que a lo mejor la gente le estorba, ¿vale? Entonces, ¿dónde está vuestro centro? En cualquiera de las dos polaridades estaríais aquí, y cuanto más os alejéis, más estaríais en equilibrio en esta polaridad, ¿no? ¿Cómo sentís esto en vuestro cuerpo? ¿Ya lo tienes, Gonzalo? ¿Estáis? Venga, vamos a pasar al 3. En el quesito número 3 vamos a trabajar con la gestión de el ser auténtico. ¿Esto qué significa? ¿Cómo gestionamos en esta polaridad la máscara, o las máscaras, mejor dicho, las máscaras que nos ponemos diariamente para enfrentarnos al mundo? ¿En qué nos convertimos con tal de que nos vean adecuados en cada situación? Es decir, voy a este curso y me presento, quiero ser la más amable o la más simpática y quiero que me vean, me arreglo para tener un aspecto estupendo, y voy al trabajo y también destaco por todo lo que hago, ¿vale? Y necesito esto para validarme, ¿vale? No sería capaz de que mi imagen se viera perjudicada o afectada por un descuido. Ir en chándal y con coleta para dar esta charla, por ejemplo, no me lo podría permitir porque esto es mi obsesión, mi polaridad, ¿no? Aquí, estoy aquí y me pongo una máscara para cada situación para que se me valore y se me vea. ¿Cuál sería la polaridad contraria? Desprecio a la imagen.
el desprecio a cualquier símbolo que tenga que ver con una identificación con la imagen. Voy en contra. Voy a venir aquí sin ducharme porque estoy en rebeldía con el establishment, con el estatus. Soy anarquista de lo que se espera de mí, ¿vale? O lo que la sociedad espera de mí. ¿Veis la polaridad? Entonces, ¿cómo sentís el equilibrio entre estos dos polos en vuestro cuerpo? ¿Cómo puedo llegar a la autenticidad del ser? Quitarme la máscara, ir quitándome la máscara, si es que las tengo, y ser yo un yo auténtico, ni renegar ni depender. ¿Sí? Venga, si lo tenéis, pasamos al 4, la gestión de la emocionalidad. ¿Cómo es esta polaridad? Esta es muy divertida. ¿Qué le pasa a esta polaridad? Pues que es una montaña rusa de emociones. Y cuando digo montaña rusa de emociones no me refiero a que tenga una crisis emocional al año, no. En el día, ¿vale? Puedo estar aquí o puedo estar aquí dependiendo de cómo me saluden por la mañana, ¿vale? Me puede arruinar el día un simple, no sé, que me han adelantado un poco pegadito hoy en un semáforo y ya tengo para quejarme hasta, si es lunes, hasta el viernes, ¿vale? Soy una montaña rusa emocional. Lloro, río con una intensidad muy grande, casi incontrolable, ¿vale? La gestión de las emociones. ¿Cuál sería la otra polaridad? ¿Cuál sería? Una persona de piedra, ¿no? Una persona que ni siente ni padece, le da igual todo. Una persona que ni siente ni padece. En cualquiera de los dos polos tenemos un desequilibrio, ¿no? Porque el cuerpo está hecho para sentir, pero también está hecho para la gestión de esas emociones y de esas sensaciones físicas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es vuestro equilibrio? ¿En qué zona estáis con respecto a estas dos polaridades en vuestro cuerpo? ¿Vale? ¿En un descontrol absoluto de las emociones o en un, como dice Cristina, soy una piedra que ni siento ni padezco y además no sé el por qué, a lo mejor ni siquiera me importa? Venga, y pasamos al 5. Vamos a jugar con el conocimiento y la sabiduría. En esa polaridad vamos a jugar con mi necesidad imperiosa de tener información y conocimiento. Es decir, la típica persona a lo mejor que le dan un diagnóstico médico, lo primero que hace es meterse en Google y sacarse todos los estudios. No estoy hablando de trastear en Google o en ChatGPT para que me diga algo, sino descargarse, buscar todos los estudios científicos que existan con respecto al diagnóstico que me acaban de dar. Estoy hablando de una necesidad de conocimiento más allá de trastear en ChatGPT, ¿vale? Ese refugiarse en eso para sentirse seguro, ¿vale? Esa sería una polaridad, y la otra polaridad es la confianza absoluta. Me dicen que me van a despedir, como un rumor, un compañero me dice, te van a despedir, o creo que te van a despedir, y ni siquiera lo compruebo, y entro en pánico, ¿vale? Esas serían las dos polaridades. Entonces, ¿en qué lugar de equilibrio o no equilibrio os encontraríais vosotros? Venga, y vamos a pasar al 6, que se nos está haciendo tarde. La gestión de la incertidumbre. En una polaridad, la inseguridad absoluta, en el sentido de no confío en mí, no confío en nadie, no encuentro un lugar donde estar seguro, siento ansiedad, no soy capaz de controlar mi miedo, busco todo el rato un lugar donde sentirme seguro y es mi única obsesión.
¿Vale? Esto sería una polaridad. Y la otra, claro, sería la hiperseguridad, es decir, no necesito que tú me digas nada, que yo ya lo sé, o sea, voy por la vida con una hiperseguridad que raya en la soberbia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería vuestro punto de equilibrio? Venga, y pasamos al 7, que sería la gestión del disfrute y la diversión. Claro, imaginaros, esta es más o menos sencilla, ¿no? En una polaridad estaría el responsable, el viva la fiesta, el que pasa de una a otra sin ningún tipo de complejo ni responsabilidad, el que no se compromete, el que solo busca placer, disfrutar nuevas experiencias, siempre buscando los nuevos restaurantes, siempre buscando las actividades que más me diviertan. Cambiar de pareja constantemente porque me canso enseguida, hasta el extremo, ¿no? Esta cosa de... Y en la otra polaridad estaría la persona que no es capaz de disfrutar, la persona que tiene una dificultad, que se le ve claramente, que aunque tenga la oportunidad de apuntarse a un plan, de hacer algo diferente, no puede, no se lo permite, y aunque entre en la actividad se le ve que no está disfrutando, que tiene algo que no le permite disfrutar, ¿vale? Esa sería la polaridad. Entre ellas, ¿dónde estaríais vosotros? Y pasamos al número 8, que gestionamos nosotros el concepto del poder y la dominación. O sea, en esta polaridad somos personas déspotas. Lo que yo digo es lo que vale. Tengo el poder sobre ti, tienes que hacer lo que yo quiero, porque te domino. El no respetar que el otro tenga una parcela, toda la parcela es mía. Y en la otra polaridad, por el contrario, ¿qué podemos tener, Cris? Un sumiso. Una persona que se deja mandar, que se deja dominar, posiblemente a lo mejor un poco temerosa, pero no es necesario, es simplemente una persona que pueden hacer un pelele, ¿vale? No quiero poner adjetivos ni juicios, pero esta palabra lo describe muy bien, ¿vale? Una persona anodina. ¿Dónde estáis? ¿En qué punto de equilibrio estáis? Y por último, la gestión de los límites. ¿Cómo sería esta polaridad? Una persona que no es capaz de poner límites, que no se valora, que ni siquiera conoce cuáles son los límites que podría poner porque no es consciente de sí misma, no tiene un contacto directo con su yo auténtico, como para saber lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le apetece, lo que no le apetece, no tiene contacto consigo mismo, está desconectado de sí, entonces no sabe poner límites, ¿vale? Esto sería una polaridad muy extrema. Y en la otra polaridad, ¿qué sería? Un intolerante, es decir, si este no puede poner límites porque no está en contacto consigo mismo, ni con su interior, ni con su ser auténtico, este otro se cree que está tan en contacto que es un intolerante. El límite lo lleva aquí puesto en la cara. Es que no te voy a permitir, es que esto no se hace así, esto tiene que ir por ahí. Un intolerante, ¿vale? Entonces, entre no poner límites en absoluto y no tener contacto contigo mismo y estar en la intolerancia absoluta de poner demasiados límites demasiado pronto, ¿dónde estamos? Vale, y tenéis una casilla final. ¿Cómo de satisfechos os sentís hoy día, en general, con la vida, ¿no? La vida que habéis elegido o la vida que creéis que os ha tocado? Y como resultado tenéis, pudiendo tener, esto sería un equilibrio máximo en todas las facetas, ¿no? Esto podría ser una rueda redonda si en todos los aspectos que hemos visto que tienen que ver con los patrones del eneagrama, aunque no son exactamente relacionados con los patrones, pero sí con aspectos muy importantes de cada uno de ellos, si todo estuviera en equilibrio tendríamos una rueda perfecta, ¿no? Nuestro coche caminaría genial en esta rueda en equilibrio. Pero si, aunque sea uno o dos de estos aspectos, nos hemos metido muy para adentro, ya la rueda no gira tan bien,
¿vale? Ya podemos ir cojeando de una rueda o de las 4, ¿vale? Entonces, todo esto de aquí, imaginaros que habéis dibujado alguno por aquí o alguno por aquí, como este. Todo esto que tenéis aquí, ¿vale? Es vuestro potencial de mejora, ¿vale? Es todo lo que podemos ver y manejar y trabajar en el curso que vamos a empezar en octubre. Todo esto de cada uno de los aspectos, de cada uno de los patrones básicos del eneagrama, imaginaos la mejora cuando conozcáis los subtipos, ¿no? Los 27. Pero solo... Claro, todo esto que es lo que no habéis dibujado, porque vosotros habéis dicho, por ejemplo, yo en este estoy en equilibrio más o menos por aquí, ¿vale? Pero no estoy en equilibrio, tiendo a una polaridad o tiendo a la otra. Lo que falta es lo que se puede mejorar en cada uno de los aspectos, ¿vale? Bueno, ¿qué tal? ¿Cojeáis mucho? Mogollón. Cristina, ¿también cojeas mucho? No me fastidies, Paqui. Pero porque lo tengo más claro. Porque ahora eres más consciente, ahora eres mucho más consciente de todos tus patrones y ahora es cuando estás en el poder de poder elegir, ¿vale? Y os pasará, bueno, vosotros no porque no habéis hecho el curso, pero os pasará... Claro, ahora vais reconociendo cosas, vas reconociendo patrones, vas reconociendo cuando metes la pata, cuando no, porque antes siempre la culpa la tiene el otro. ¿A que sí? No, y ya no solo es eso, la simple descripción de cómo te encajas tú aquí, dices... Claro, y os va a pasar, bueno, si os apuntáis al curso os puede pasar. Os puede pasar que de repente vosotros habéis estado señalando al otro, al del frente, todo el rato en algo, y cuando veis vuestro patrón dices... Ay, espera, que voy a mirar un poco para acá porque no era culpa del otro, ¿vale? Y no se trata de culpar, se trata de hacerse responsable. Una vez que vemos ciertas cosas y nos cuesta, a ver, que nosotros cuando vemos nuestras sombras y cuando vemos nuestro patrón, yo todavía sigo metiendo la pata y la seguiré metiendo pues, seguramente durante mucho tiempo, porque es un patrón que está yo entrenándome el ego un montón. Hasta que empecé a tener contacto en el 2019 con todo esto del crecimiento personal. Entonces, tengo un hábito, y ese hábito, que además empieza siendo inconsciente, hasta que lo descubro, pues tiene una inercia. Entonces se trata de practicar. Se trata de, primero, ser consciente, descubrir lo que vemos. Al principio lo descubriremos tarde, es como me cago en la leche, ya la he vuelto a cagar, ¿no? Ya lo he vuelto a hacer, joder, ¿no? Pero cada vez se empezará a abrir cada vez más un espacio, ¿no? De darte cuenta antes, de darte cuenta sobre todo de qué es lo que pasa en el cuerpo cuando entro en contacto con la ira, cuando entro en contacto con la envidia, con la vergüenza, cuando entro en contacto con la avaricia, que ya describiremos lo que es, estoy hablando de las pasiones y fijaciones de cada eneatipo, cuando entro en contacto con la gula, con la lujuria, ¿vale? Son cosas que veremos. ¿Cómo se nota eso en el cuerpo? Yo me he dado cuenta de muchas cosas. Cuando me enfado, lo noto antes de enfadarme. Antes de saber que me voy a enfadar, cambia el ritmo cardíaco, cambia la respiración, cambia la temperatura, ¿vale? Eso es mucha observación. Pero con que os deis cuenta del cambio en la respiración, se te corta la respiración, ¿vale? Bueno, cositas muy interesantes. Vale, pues misión cumplida con esto, porque esto me gusta mucho y me gusta que lo hagáis. Voy a ir súper rápido. Bueno, beneficios de esto: mejor la autoestima, mejor la gestión emocional, la confianza, las relaciones, la resolución de conflictos, la capacidad de introspección, el permitirte ser más libre porque te vas a liberar de tus patrones, te permite actuar y decidir desde el amor y desde la empatía. ¿Por qué? Porque no solo te estás descubriendo a ti. En el curso hacemos juegos con películas para describir personajes. Ponemos alguna serie, alguna peli y dentro de la descripción que se da del eneatipo o del subtipo, jugamos a ver qué es esta persona. ¿Y por qué digo jugar? Porque es un entrenamiento. Nosotros no vamos a poder evitar, una vez que entramos en contacto con el eneagrama, no solo descubrirnos a nosotros, sino decir, tú eres esto, tú eres un orgulloso, tú eres un vanidoso, ¿vale?
y está bien para practicar como juego, única y exclusivamente. ¿Por qué? Porque nadie es experto en ninguna persona más que en uno mismo, y muchas veces ni siquiera, porque los patrones muchas veces son inconscientes. Entonces es como, ¿por qué digo empatía? Porque cuando tú tomas contacto contigo, te das cuenta de que el otro también está en un patrón y posiblemente ni siquiera es consciente. Y eso te da un amor y una compasión. Cuando veamos las heridas del niño interior, cuando veamos los patrones de los padres, las heridas infantiles, ¿vale? Eso te abre el corazón de una manera. Es un proceso, ¿eh? Ya os digo que cuando salgáis del curso vais a salir todos diciendo, y tú eres no sé qué, pues mi madre es no sé cuánto, no sé. Y está bien, ¿vale? Está bien, porque así se aprende. Pero que lo voy a repetir muchas veces, que no se trata ni de señalar, ni de etiquetar, ni a nosotros mismos, ni al otro, porque es un camino. Y no os he explicado la ley del 1, pero vais a veros en todo el eneagrama. Solo que 1 es el dominante, ¿vale? Pero lo... Exacto, exactamente. Y a veces hay personas a las que les cuesta identificar cuál es su herida dominante o la que domina su patrón de personalidad, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque donde yo enseño el eneagrama es desde el autoconocimiento, no de uno y con ese me quedo y solo trabajo lo que es dominante en mí, sino de verlo todo. De verlo todo, y por eso ayuda estos juegos de tú eres tal, tú eres pascual, ¿sabes? Porque conociendo al otro te das cuenta de si es dominante en ti o no también, y de qué parte de todo eso que tiene el personaje 2 o el personaje 3 o el personaje 8, de todo eso de su personaje, ¿qué parte tengo mía? ¿Qué parte me pertenece? ¿Qué parte tenemos en común? ¿Vale? Y eso obviamente favorece la comprensión, ¿vale? La compasión, el amor, la empatía, ¿vale? Mejora, ¿por qué? Mejora las relaciones sociales, eso es casi obvio, ¿no? Es casi obvio. Vale, más cositas. El programa, módulo 1-2 vais a ver todo lo relacionado con los centros de inteligencia, que es esto que os he mencionado, los viscerales, los mentales, los emocionales. Vamos a ver la identificación de nuestro centro dominante, los 9 básicos, algo de Claudio Naranjo, los patrones inconscientes, los mecanismos de defensa, veremos origen de las heridas, ¿vale? El objetivo es sentar las bases del autoconocimiento. El módulo 3 y el 4, que el 4 es el más largo de todos, ¿vale? Porque se ven los instintos y los 27 subtipos, ¿vale? Los subtipos de personalidad. Aquí veremos películas, jugaremos con los patrones. El objetivo es completar la información sobre los tipos de personalidad y llegar a identificar específicamente cuál es nuestro patrón dominante. La información va a estar para vosotros colgada en un drive que vais a poder consultar todas las veces que queráis, ¿vale? El módulo 5, hasta aquí, que es medio curso casi o más, vamos a hablar de patrones neuróticos, ¿vale? Pero dedicamos un módulo a la parte sana, porque claro, nos vamos a hartar de ver sombra y ego, ¿vale? Nos vamos a hartar de ver sombra y ego, que algunas son divertidas pero otras no tanto, ¿vale? Entonces se merece un capítulo en la parte más sana que todos tenemos a pesar del patrón, los talentos. El módulo 6, aquí cambiamos un poquito de tema y vemos el concepto de la soledad y el concepto de los tipos de apego de John Bowlby, ¿vale? Y luego lo relacionamos con los 9 eneatipos. Ya veréis que tiene mucha relación, ¿no? El tipo de apego es aquello que aprendemos, cómo nos relacionamos con las figuras de referencia desde que nacemos y en los primeros meses, años de vida hasta los 3, más o menos, ¿vale? El tipo de apego, apego seguro, apegos inseguros, porque eso va a condicionar nuestro patrón de personalidad. El módulo 7 es el módulo del duelo y el trauma. Hablaremos un poquito de trauma, os explicaré los tipos de trauma, aparte de estos 2 que os he hablado antes cuando estábamos aquí de cháchara, ¿vale? Los tipos de duelo también. Y lo relacionaremos con los eneatipos. Veremos cómo en realidad en la vida estamos transitando por duelos sin saberlo constantemente. Cambio de pareja, cambio de casa, cambio de trabajo, ¿vale?
cambio emocional, a veces cambio de identidad, me divorcio y ahora quién soy, es un duelo, es despedirme de una identidad. ¿Quién era yo antes? Era una mujer casada, con esto, con lo otro, lo de más allá, y ahora vuelvo a ser una mujer disponible. Es un duelo, es despedirse de quién soy, quién era hasta este momento, un proceso y una nueva identidad, ¿vale? El módulo 8 son las meditaciones. Hemos ido al campo a hacer las meditaciones. Hemos ido a experimentar la naturaleza, el contacto con la tierra, el contacto con los árboles, el aire. No es lo mismo meditar en casa, pero ¿qué pasa? Que esto va a ser en octubre, noviembre y diciembre, hará frío. Entonces las meditaciones, lo que voy a hacer, como hay una por eneatipo, según vayamos viendo el módulo anterior y describiendo las bases, ¿vale?, os iré dando cada una de las meditaciones. Cada vez que veamos un eneatipo, mandaré una de las meditaciones. Y el último módulo, lo que planteé como extra, es el de la sistémica, ¿vale? Mi intención es verlo. Vamos a tener 20-21 sesiones de clase desde el día 29 de septiembre hasta creo que el 15 de diciembre, quitando los puentes y tal. Creo que serán 20-21. Si son 20-21 clases, creo que nos dará tiempo a hacer el módulo sistémico. Es otra herramienta. Fíjate, hablando de... ¿Te acuerdas cuando hemos mencionado antes que la psicología tradicional, la psicología clínica, podían estar 10 o 15 años con un mismo paciente y no conseguir resultados? Bueno, en una sola sesión de constelaciones familiares puedes adelantar 5 años de terapia, ¿vale? Porque trabaja la energía, trabaja desde dentro, trabaja desde la información inconsciente, pero no hablo solo de los patrones, hablo del temperamento, ya hablo del transgeneracional, ¿vale? Es un concepto que mucha gente no conoce, pero yo la incluyo porque es una herramienta más. El que quiera la usa y el que no, no la usa, ¿vale? Yo la uso. Hablaremos de patrones, de lealtades, de los órdenes del amor, de los órdenes de la ayuda, de las tríadas. Bueno, hablaremos de muchas cosas. Haremos dinámicas de grupo. Hay en este intensivo algo diferente, y es que aquí nos hemos estado reuniendo los lunes, todos los lunes a la misma hora, pero al ser intensivo nos vamos a reunir 2 días a la semana. ¿Qué pasa? Que yo entiendo que eso es complicado, entonces los lunes lo seguiremos haciendo aquí, ¿vale? Y lo grabaremos, ¿vale? Para el que no pueda venir, estará grabado y estará colgado en el Drive la grabación de todos los lunes. Y los jueves, va a ser lunes y jueves, los jueves lo haremos online, ¿de acuerdo? Podéis estar en vuestra casa. La facilidad es que los lunes presenciales serán grabados, los otros también, pero el jueves será online, para que no tengáis que venir. Requisitos, pues tener ganas, estar motivados. Tener compromiso, ¿no? Porque esto no es un compromiso conmigo, no es un compromiso con el curso, es un compromiso con vosotros, ¿no? Lo que queráis hacer, lo que queráis aprender, la necesidad que tengáis. Cada uno viene aquí por algo diferente. Hay gente del curso que ha venido pues le ha cambiado la vida, ha transitado un duelo, no se encuentra y aquí se ha empezado a encontrar, ¿no? Hay gente que viene por una insatisfacción vital, ¿no? Y aquí ha encontrado la explicación, ¿vale? No sé, hay gente que ha venido por curiosidad y no lo han dejado, están enganchados, ¿no? En fin, comprometerse con el propio proceso personal, fijarse un objetivo, eso yo lo pido siempre. ¿Por qué? Porque no es lo mismo venir por venir que plantearse una meta, es decir, ¿por qué ven? ¿Para qué? ¿Qué quiero conseguir? Cuando termine este curso, ¿qué quiero haber conseguido? ¿Qué quiero haber cambiado? ¿Qué quiero haber entendido? Un objetivo, uno, aunque sea uno. Podéis tener más, pero con uno me vale, ¿vale? Y bueno, pertenecer a la asociación es porque vamos a utilizar este espacio. Entonces, en este espacio la asociación tiene un seguro, ¿no? No nos va a pasar nada porque no creo que nos vayamos a tropezar en la puerta, pero date que un día te tropieces y te das con la cabeza en la puerta. Entonces tiene un seguro, entonces hay que hacerse socio. Hacerse socio son 20 euros al año, ¿vale? Y el coste van a ser para los socios, son 170 euritos, y para los no socios pues es lo mismo, solo que tienen que pagar los 20 de inscripción, ¿vale? Es un regalo. ¿Qué precio le pondrías tú? No tengas en cuenta lo que pone ahí, ¿vale? Porque eso es una estimación en comparación de cursos como el mío o parecidos, que no hay ninguno parecido, pero bueno, una estimación. ¿Tú qué valor le darías a un curso como el que has hecho?
no tiene valor económico. Qué mona ella. Claro, porque si te digo una cifra me quedaría seguramente corta. Para mí no tiene precio, me parece simbólico. Es simbólico. Para mí también es simbólico, pero bueno, también tiene un porqué. Yo también aprendo. Esto es por vosotros, obviamente, pero es por mí. Y por eso tiene este precio. Esto es lo que a mí me gusta dar, me parece lo mínimo, todo muy condensadito, os va a explotar la cabeza, ¿vale? Es mucha información lo que os vais a llevar, pero tenéis todo el tiempo del mundo, el drive se va a quedar ahí, podéis entrar a leer o a coger vuestros apuntes. Yo prefiero que no cojáis apuntes en clase, porque la sesión va a estar grabada y todo esto va a estar en el drive. Si queréis coger apuntes, luego os metéis al drive, ¿vale? Y podéis copiar, podéis sacar vuestras conclusiones, podéis ver el vídeo al mismo tiempo, o sea, lo que queráis. A mí me da igual, pero me gusta que estéis atentos y atentas y que participéis en clase. El programa completo, lo suyo ha durado 5 meses y medio, más o menos, y han tenido más tiempo de ir asimilando y de hacer ejercicios y dinámicas y tal. El vuestro va a ser intensivo. Por eso digo que no os preocupéis, porque vais a tener toda la información para que después, o el que quiera durante. Ahora, si lo queréis hacer durante, ya os digo que vais a tener, esto es como ir a clase. Es un máster en 3 meses. Es un máster en 3 meses, exacto. ¿Es hora y media de 7:30 a 9? De 7:30 a 9. Algunas veces nos entretenemos un poco más, como hoy, pero porque hemos empezado muy tarde. Cuando hay dinámicas grupales, pues a veces se alarga un pelín, pero no mucho más, ¿vale? Y esto es todo. En septiembre se volverá a publicar en septiembre y lo volveríamos a plantear en 5 meses. Lo podemos plantear para enero, febrero. Para que estéis informados de todo, me inscribiría a la asociación, que son 20 euros al año. Porque vosotros que sois de Villaviciosa, Gonzalo, hace muchas actividades para los niños, como te decía Cris, y para un montón de cosas que solamente por recibir los correos merece la pena. Os lo comunicamos a partir de septiembre. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por venir. Muchas gracias a vosotros por venir.